Como yo he dicho en varias ocasiones, porque he traído varios mensajes del Evangelio de Juan, que Juan, el apóstol, tuvo un encuentro con Jesús. Él dice en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y que por medio del Evangelio de Juan, Él quiere que nosotros tengamos un encuentro con Jesús. Y yo quiero que pensemos en hoy, y de eso se va a tratar la historia de hoy. ¿Cuándo es que nosotros mejor conocemos a una persona? ¿En qué tipo de situaciones? No es cuando una tragedia pasa. Alguien dijo que los mejores amigos son los que te visitan en la cárcel o están en la cama del hospital. En otra palabra, los mejores amigos, las personas que tú sabes que te quieren y te aman, son las personas que están contigo en medio de tragedia, en medio de problemas. Y lo que yo quiero hacer hoy en la historia de Juan capítulo 11 es que vamos a ver a Jesús en medio de una tragedia y vamos a ver lo que aprendemos de Él. Si es verdad que uno conoce mejor a una persona en medio de una tragedia, Juan capítulo 11 nos va a dar la foto o la imagen más bonita de Jesús. O si tienen su Biblia, vayan a Juan capítulo 11. Este es cuando Cristo resucita a Lázaro, que es una historia bien conocida. Y yo quiero dividir la historia en 5 partes, rapidito. Vamos a primero ver a Jesús y a Lázaro. Segundo, vamos a ver a Jesús y a sus discípulos, a Jesús y a Marta, a Jesús y a María, y finalmente vamos a ver a Jesús y la tumba. La historia en 5 partes. Vamos a comenzar Juan capítulo 11 del 1 al 6 y vamos a ver a Jesús y a Lázaro. Dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan capítulo 11 comienza con una tragedia. Lázaro, el amigo de Jesús y el hermano de María y Marta, está enfermo. Y no sé si ustedes notaron cuando leímos que el texto quiere que nosotros sepamos que Jesús ama a Lázaro y que Jesús ama a María y Marta. ¿Se dieron cuenta de eso? Por ejemplo, en el versículo 2, Juan quiere que nosotros sepamos que esta no es cualquier María. Esta es la María que le lavó los pies a Jesús. En ese tiempo había muchísima María, pero Juan dice, la que mandó ese mensaje no es cualquier María. Esta es la María que ungió los pies de Jesús. En el versículo 3, cuando las hermanas envían el mensaje, nota lo que el mensaje dice: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Lázaro era tan cercano a Jesús que María y Marta ni el nombre tienen que mencionar. Solamente mencionan: el que tú amas está enfermo. Y Jesús sabía automáticamente que ese era Lázaro. ¡Wow! Era una persona sumamente cercana a Jesús. Y el versículo 5 nos enfatiza de nuevo: y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Estas no son cualquier persona para Jesús. Estas son personas queridas y amadas por Él. Entonces,
¿qué hace Jesús? Piensen primero antes de eso. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros si un ser querido de nosotros está enfermo y nosotros tenemos el poder para ayudar? ¿Qué haríamos nosotros? De una vez saliéramos corriendo para ayudar. Pero el versículo 6 nos dice: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. ¿Tú te puedes imaginar? Cristo se queda en el lugar cuando escucha el mensaje, y cuando finalmente llega a donde María y Marta y Lázaro tiene 4 días muerto en la tumba. ¡Qué tragedia! ¿Tú te puedes imaginar a Lázaro por un momento? Quizás esperando que el milagro pase. María, Marta, ¿mandaron el mensaje a Jesús? Sí, le mandamos el mensaje. El mensajero llegó. Y quizás Lázaro esperando que su amigo Jesús llegaba, y nada, y él muere. ¿O te puedes imaginar a María y Marta esperando que Jesús entre por la puerta y que salve el día? Pero nada de Jesús. Y Lázaro, su hermano, se enferma y se muere. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¿Por qué Jesús no se apresuró y fue? El versículo 4 nos dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay versículos, hermano, que hay que ponerlo en nuestro propio lenguaje. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en el versículo 4? ¿Por qué Jesús no se apresuró y sanó a Lázaro? Este versículo nos dice aquí que Él iba a usar la muerte y la enfermedad de Lázaro para traerse gloria para Él mismo. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este intercambio entre Jesús y Lázaro, Jesús y el mensajero, Jesús y María y Marta? Debe decirle lo que aprendemos. Esta es la primera lección de hoy en día. El que yo sea amado por Dios no significa que Dios no va a permitir que tragedias pasen. Lázaro, María y Marta eran personas amadas por Jesús, y Jesús permitió que esta gran tragedia pasara, que Lázaro se enfermara y muriera, que María y Marta sufrieran y que lágrimas fueran derramadas. De igual manera, hermanos, el yo ser un hijo de Dios, el yo ser un discípulo de Dios, el yo ser amado de Dios, no significa que no van a haber lágrimas, que no va a haber muerte, que no va a haber cáncer, que no va a haber tragedia. Y déjeme decirle, hermano, esto es importante de entender, porque muchas veces nosotros igualdamos nuestras buenas circunstancias al amor de Dios. ¿No es así, hermanos? En otra palabra, si no hay cáncer, si no hay enfermedad, si todo me está yendo bien, yo soy amado por Dios, yo soy un hijo de Dios. Pero si hay cáncer, si hay problemas, si hay lágrimas, Dios, tú no me amas. Y este texto nos dice a nosotros: no es así. Dios amaba a Lázaro, Él amaba a María y Marta, y dejó que tragedias pasaran en su vida. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica por medio de las tragedias. Porque Dios se glorifica por medios de las tragedias. Déjeme decirle, hermano, piensen por un momento. Piensen en la fe de alguien que tú admiras. En la fe de alguien que su historia es así. Todo es bueno en su vida y siguió fiel al Señor. ¿Esas son las fe que nosotros admiramos? No, son la fe que pasaron por tragedia, que pasaron por cáncer, que pasaron por dificultades y sirven a Dios. Esas son las fe que nosotros decimos: wow, ese hombre es un hombre de Dios que glorifica a Dios. Déjeme decir, hermano, Dios se glorifica de gran manera cuando sus hijos pasan tragedia, y Él permite que la tragedia pasen porque por medio de ella Él se glorifica. Déjeme decir, hermano, nosotros siempre queremos glorificar a Dios como los deportistas, dando un jonrón,
Gloria a Dios por ese jonrón. O estamos jugando baloncesto y metemos el último punto. Gloria a Dios. Nosotros solamente queremos glorificar a Dios con el éxito. Pero Dios se glorifica por medio de nuestro sufrimiento cuando nosotros somos fieles. Él permite que cosas pasen. Y el que yo sea un hijo de Dios no se va a significar que no va a haber tragedia. Hermanos, Dios nos ama aún en circunstancias bien difíciles. Yo voy a resumir esta parte porque no hay tiempo para hablar de todo. Pero en el versículo 7, Jesús finalmente le anuncia a sus discípulos de que Él va a Judea. Ahora, Jesucristo no estaba en Judea cuando el mensaje le llegó. Y acuérdense que María, Marta y Lázaro viven cerca de Jerusalén, que se encuentra en Judea. Él le dice a los discípulos, vamos a ir a Judea. Los discípulos no quieren ir a Judea porque la última vez que ellos fueron a Judea, a Jesucristo lo trataron de apedrear y ellos le tienen miedo a la muerte. Porque ¿sabe qué pasa? Cada vez que tratan de apedrear a Jesús, también se llevan alguna piedrita. ¿Quiénes? Los discípulos. Y ellos no quieren ir. Ellos le tienen miedo a la muerte. Y Jesús le dice a ellos de que hay que ir a Judea porque hay que levantar a Lázaro de entre los muertos. Pero Jesús también dice, no solamente hay que ir a Judea porque hay que levantar a Lázaro de entre los muertos. Hay que ir a Judea porque ustedes lo necesitan. Lean ahí Juan 11:15. Juan 11:15 dice, vamos a comenzar en el 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. En otra palabra, qué bueno, tenemos que ir a Judea, al lugar que ustedes no quieren ir, porque allí va a crecer su fe. Y nota cómo Tomás concluye en el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dímido, a sus condiscípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Tomás dice, vamos a seguir al hombre, aunque esto signifique que vamos a morir. ¿Qué aprendemos ahí, hermanos? Entre este intercambio entre los discípulos y Jesús. Déjame decirle que aprendemos, hermano. Que los lugares donde tememos ir es donde tenemos que seguir a Jesús para que nuestra fe crezca. Los lugares que nosotros tememos ir por falta de fe es los lugares que tenemos que ir porque ahí es que va a incrementar nuestra fe. Los discípulos tienen miedo de ir a Judea porque le tienen miedo a la muerte. Pero si ellos siguen a Jesús a Judea, van a ver que Jesucristo puede levantar a un hombre de entre los muertos, aun si tiene 4 días muerto, que debe quitarle a ellos todo temor de ¿qué? De la muerte. El lugar donde ellos no quieren ir es el lugar que le va a servir de más beneficio para nuestra fe. ¿Hay alguna aplicación, hermano, para nosotros? Claro que sí. Hermano, nosotros tenemos que aprender a seguir a Jesús en circunstancias difíciles. Seguir a Jesús cuando no entiendo. Seguir a Jesús cuando es difícil. Seguir a Jesús cuando hay riesgo y cuando hay temor. Porque en esos momentos es que nuestra fe crece más. Tenemos que tener la actitud de Tomás. Tomás dice, hay que seguir a este hombre, aunque vamos a morir. Eso no es lo que significa ser un discípulo. El ser un discípulo significa, no, yo voy a seguir al maestro cuando lo que él me dice es bueno para mí, o yo pienso que es bueno, o no hay riesgo. El ser discípulo significa, yo voy a seguir a este hombre, aunque significa que yo voy a morir. Hermano, déjeme decirle, Tomás pensaba que en seguir a Jesús iba a encontrar la muerte. Pero ¿sabe qué encontró al seguir a Jesús? Vio la resurrección y la vida. Y es así, hermano. Hay momentos en nuestra vida que nosotros pensamos que el seguir a Jesús, eso nada más va a traer dificultades. Eso nada más va a traer problemas. Va a traer como si fuera muerte. Pero en seguirlo a Él, encontramos la vida. Seamos discípulos verdaderos que siguen a Jesús, aunque significa la muerte para nosotros. Pero Jesús finalmente
llega a Betania. Eso es lo que el versículo 17 al 20 nos dice. Pero cuando él llega, como yo dije, Lázaro ya ha estado en el sepulcro 4 días. Y cuando Marta y María escuchan que Jesús llega, María se queda atrás y Marta va a recibir a Jesús. Y estas son las palabras que Marta dice cuando se encuentra con Jesús. Versículos 21 y 22. Lean conmigo. Juan 11. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. So Marta llega a Jesús y le dice: Jesús, si tú hubieras llegado, mi hermano no estuviera muerto. Pero notan la palabra de Marta. Marta en sus palabras dice: pero yo sé que si aún tú le pides a Dios, algo puede pasar. Que si tú le pides a Dios cualquier cosa, Dios te lo va a conceder. Pero esta conversación es un poquito confusa, porque nota lo que Jesús le dice aquí, en el 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. En otras palabras, Jesús le dice a Marta lo que Marta quizás está pensando. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día posterior. En otras palabras, Jesús, yo sé que hay una resurrección futura. Y Jesús dice: no en el futuro de que yo estoy hablando. 25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y crea en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. En otras palabras, le dice: no, Marta, yo no estoy hablando de un poder en el futuro. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, yo soy el dador de vida, y yo tengo el poder para resucitar a tu hermano. Y le dice a Marta: Marta, ¿tú crees esto? Y Marta dice: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Déjeme decirle, hermano, hay un poquito de debate sobre la fe de Marta aquí. ¿Cree Marta que Jesucristo puede levantar a Lázaro de entre los muertos? Algunas personas piensan que cuando Jesucristo le dice: ¿crees esto? Y ella dice: yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que ella está afirmando que cree que Lázaro puede resucitar. Otros piensan que ella no contestó la pregunta. Jesucristo no le preguntó a ella si yo era el Hijo de Dios. Yo te pregunté a ti si tú crees que yo soy la resurrección y la vida. Déjame decirle algo que yo pienso que nos ayuda con esto, y yo voy a hacer una aplicación. Noten el versículo 39 y 40. Esto es importante para la historia, 39 y 40. Dice el texto aquí, dice el texto: dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ve el problema de Marta. Es como que Marta cree y no cree. Cree en el poder de Jesús, pero no cree. Jesús le dice: quita la piedra. Y dice: pero Jesús, el hombre va a oler. Y yo te dije a ti que si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Es ahora, Marta. Déjeme pensar, déjeme decirle lo que yo pienso de Marta aquí y lo que aprendemos de este encuentro aquí. Piensen en algo por un segundito. Piensen en algo. Cuando una tragedia pasa, a algunos le afecta el corazón y a otros la cabeza. No estoy diciendo que al que le afecta la cabeza no le duele que murió, pero hay algunos, especialmente con nuestra relación con Dios, hay algunos que cuando la tragedia pasa le afectan los sentimientos y a otros el intelecto. Yo pienso que esta tragedia ha afectado la cabeza de Marta. Ella creía alguna cosa de Jesús, de lo que significa que Él era el Hijo de Dios. Pero esta tragedia le ha traído dudas y preguntas, especialmente preguntas y dudas sobre el poder de Dios. Ella cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no cree que Jesús le puede dar a su hermano ahora. Ella cree en la resurrección futura, en la resurrección de todos los muertos, pero no cree que Dios puede hacer este milagro ahora, en que Dios es un Dios del presente. Y déjame decirle, hermano,
Lo que le pasa a Marta, o lo que le pasó a Marta, nos pasa muchas veces a nosotros. Hay una tragedia. ¿Y qué nosotros hacemos? Mandamos el mensaje como lo hizo María y Marta. Le oramos al Señor diciendo: Dios, el que yo amo, el que yo quiero, ese está enfermo. ¿Y qué pasa? La oración no es contestada. Y estamos en medio de la tragedia. Y no es que la tragedia nos tumba la fe. Todavía creemos que hay resurrección de entre los muertos en el futuro. Todavía creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero creer en un Dios que puede ayudarme en el presente, en un Dios que en su providencia puede ayudar a mi tragedia ahora, de eso no sé. Sí, en el futuro sí, pero ahora un Dios que está envuelto en mi vida, no sé. Jesús quería que Marta y que nosotros entendamos que si Él es el Hijo de Dios y que si Él es la resurrección y la vida, eso no solamente significa que Él va a hacer algo en el futuro, pero que Dios puede ayudarnos en nuestro sufrimiento en el presente y que no perdamos nuestra fe. Hermano, déjeme decirle, yo conozco muchos cristianos que creen en el poder de Dios pasado, lo que Él hizo en el pasado, y que creen en el poder de Dios futuro, lo que Él va a hacer, pero no creen que Dios actúa hoy en día. Si Jesucristo es la resurrección y la vida, no dejemos que la tragedia nos quite la fe de que Dios puede actuar en nuestra vida ahora. Déjeme decirle, hermano, que la tragedia no nos quite la fe en la oración. Hermano, ¿sabe lo que yo quiero decir con esto? A veces cuando Dios nos contesta una oración en una tragedia que nosotros teníamos, eso nos quita todo ánimo para seguir, ¿qué? Orando. Si Dios no me ayudó en esta situación, pues Él no me puede ayudar ahora. Seamos como la iglesia del libro de Hechos. ¿Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 12? Cuando Herodes arresta a Jacobo, el apóstol, y lo mata. Y cuando él se da cuenta de que eso alegró a los judíos, él también arresta a Pedro con intención de ¿qué? De matarlo. Pero dice las escrituras ahí de que la iglesia estaba fervientemente orando ¿por quién? Por Pedro. ¿Sabe lo que yo siempre he pensado sobre esta historia? Yo me imagino que la iglesia, cuando a Jacobo lo metieron preso, ellos oraron fervientemente por Jacobo. Pero Dios en su voluntad dijo que Jacobo iba a morir, y murió. Pero eso no le quitó a ellos el ánimo de orar por Pedro. Ellos dijeron: no, quizás Dios haga algo con Pedro diferente con lo que Jacobo. Quizás Dios haga y lo libere de la mano de Herodes. Y si ustedes conocen la historia en Hechos capítulo 12, Dios trabajó de gran manera. Hermano, que la tragedia de la vida no nos quite el ánimo de orar. Sigamos orando, porque Dios puede hacer algo, no solamente en el futuro, pero lo puede hacer en el presente también. ¿Ok? Jesucristo en el 28 y en el 29 manda a llamar a María. Vamos a leerlo aquí. Yo lo tengo aquí, léelo. Hay que leerlo aquí, 28 y 29. 28 y 29. Dice aquí: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Déjame decir algo que me gusta de María. María no lo fue a recibir a Jesús en el principio. Y vamos a ver que María está destrozada por lo que acaba de pasar. Pero cuando el maestro la llamó, ¿qué ella hizo? Ella fue. Ella no usó su tristeza como excusa para no obedecer al maestro. Podemos aprender algo de ella también. En el versículo 30 y 31, los judíos que la estaban visitando a ella pensaron que ella iba para el sepulcro a llorar. Pero en el versículo 32 nos damos cuenta que María no iba para el sepulcro. Pero en el 32 él dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndolo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Déjeme decirle algo. María no fue al sepulcro
Ella fue a donde Jesús y se tiró a los pies de Jesús, diciendo: Jesucristo, si tú no hubieras estado aquí, mi hermano no estuviera muerto. Podemos aprender algo de ella. ¿Cómo María pudo superar la tragedia en su vida? Déjeme decirle algo que le ayudó a María. Y es que ella se pasó menos tiempo en el sepulcro y más tiempo a los pies de Jesús. ¿Y qué nos va a ayudar a nosotros en la tragedia? Y es pasando menos tiempo en el sepulcro y pasando más tiempo a los pies de Jesús en oración. Pero cuando María finalmente llega a donde Jesús, hermano, déjeme decirle, a mí se me ha ido el tiempo. ¿A qué hora hay que acabar? 15 minutos. Todavía tengo 15 minutos. No, tenemos muchísimo tiempo aquí. Es que el teléfono lo dejé con la esposa porque a ella se le quedó el teléfono en la iglesia. Un lío. Anyways, estamos aquí. Vamos a concentrarnos. Okay. María está destrozada. Está destrozada. Se tira a los pies de Jesús. Nota algo aquí. Aunque ella dice lo mismo que dice Marta, lo dice de una manera diferente. Se tira a los pies de Jesús. Y yo pienso que está totalmente llorando. Si a Marta la tragedia le afectó el intelecto, a María le ha afectado los sentimientos y el corazón. Ella está destrozada delante de Dios. ¿Qué hace Jesús cuando ve a María en esa situación? 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Qué aprendemos sobre este encuentro que Jesús tuvo con María? Cuando la tragedia, hermanos, afecta el corazón, ¿qué necesitamos nosotros de Dios? Cuando la tragedia destruye nuestro sentimiento, cuando la tragedia nos hace dudar del amor de Dios, ¿qué necesitamos saber de Dios? Que a Dios le importa en la tragedia que estamos, que Dios no es indiferente a nuestra tragedia. Y eso es lo que vemos de Jesús. A Jesús le duele esta muerte y le duele tanto que Él comienza a llorar. A Dios le importa, hermano, nuestra tragedia. Él no es indiferente y Él le duele y quiere traer consolación durante la tragedia. Piensen esto. Quizás este es el mensaje que usted tiene que escuchar hoy. Que a Dios le importa tu vida, que a Dios le importa tu dolor, tus lágrimas. Quizás la tragedia te ha rompido el corazón y Dios quiere que tú sepas que si tú tienes lágrimas, yo estoy llorando contigo. Porque tú me importas y yo te quiero. Eso fue lo que hizo con María. Él comienza a llorar por ella para que ella sepa que esta tragedia le está rompiendo el corazón. Debe decir, hermano, a Jesús le importa tanto nuestra tragedia, que Él estuvo dispuesto a pasar tragedia para traernos consolación en nuestra tragedia. Note, este es un punto que el Evangelio de Juan hace. Jesús, la última vez que estuvo en Judea, casi lo matan, lo apedrean. Y Jesucristo tiene que tomar una decisión cuando Él escucha el mensaje de Lázaro. Ir a Judea y arriesgar su vida, o arriesgar su vida y Él morir, o quedarse y que Lázaro sigue muerto. Y lo que Jesús decide hacer es entrar en esta tragedia, levantar a Lázaro. ¿Y qué se va a significar para Él? Cuando Él levanta a Lázaro de entre los muertos, ¿sabe lo que los líderes religiosos dicen? ¿Sabe lo que el sumo sacerdote dice? A este hombre hay que matarlo. En otra palabra, Cristo trajo tragedia en su vida para salvar a Lázaro, a María y Marta de su tragedia. Y ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios que nosotros servimos es un Dios que estuvo dispuesto a pasar tragedia para salvarnos de nuestra tragedia. Piensa en esto: el Hijo de Dios en una cruz. ¡Qué tragedia! Pero Él pasó todo eso para que nosotros sepamos que Él nos ama,
Hermanos, nunca dudemos del amor de Dios en la tragedia. Cuando dudemos del amor de Dios en nuestra tragedia, paremos de mirar nuestra circunstancia y miremos la cruz de Cristo. Porque ahí vemos a un Dios que estuvo dispuesto a pasar tragedia porque Él nos ama y nos quiere en nuestra tragedia, hermanos. La historia continúa. En el versículo 38, Jesús finalmente llega a la tumba y le dicen que quite la piedra. Y Marta le dice, va a haber un olor en este momento. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y en el 41 y 42, antes de resucitar a Lázaro, Él ora. Y en el 43 y en el 44, vamos a leerlo aquí y después hago mi último punto. 43 al 44, suelta en la tumba, Él ora antes y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Y Jesús le dijo, desátale y déjale ir. Hermano, ¿qué aprendemos de Jesús y su encuentro con la tumba o con la muerte? Y es que Jesús trae esperanza en la muerte. Piensa, hermano, en el poder que Jesucristo tiene sobre la muerte. Piensa en este milagro. Lázaro tenía 4 días en la tumba. La descomposición del cuerpo comienza al día número 3. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que Lázaro no estaba muerto. Él estaba muerto. Piensa en esto. Esta historia es única en este sentido. En los otros evangelios, Jesucristo resucitó a personas de entre los muertos, pero a nadie que había tenido tanto tiempo en la tumba. Cuando Él resucita a la hija de Lázaro, no a la hija de Lázaro, a la hija de Jairo, en Marcos capítulo 5, la idea del texto es que ella acababa de morir. Ella acababa de morir y Jesucristo la resucitó. Cuando Él resucita en Lucas capítulo 7 al hijo de la viuda, los judíos tradicionalmente enterraban a su muerto los mismos días. En otras palabras, ese joven acababa de morir y ya lo iban a enterrar y Jesucristo lo resucitó. Pero Jesucristo no había resucitado a nadie que tenía 4 días en el sepulcro, que estaba tan muerto como Lázaro, y hasta este muerto lo levantó. ¡Qué poderoso es Dios! Piensen en algo. Cómo Jesucristo muestra su poder de entre la muerte. Ahora, esto es algo que yo leí y me gustó. Quizá yo tan correcto, quizá incorrecto, pero me gustó. Alguien dijo que la razón por la cual Jesucristo dijo, Lázaro, ven afuera, vamos a ver si lo dice, Lázaro, ven afuera, en vez de decir solamente ven afuera, en otras palabras, ¿por qué Él especificó Lázaro, ven afuera, en vez de decir ven afuera? El que yo leí dijo, porque si Él solamente hubiera dicho ven afuera, todos los muertos iban a salir. Él tuvo que especificar, Lázaro, sal, porque si él solamente hubiera dicho ven afuera, todos los muertos iban a salir, porque es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, ¿cómo Jesucristo hablaba de la muerte? Jesucristo hablaba de la muerte como un sueño. ¿Se acuerdan en Juan, en el versículo 11? Y a tan gran poder sobre la muerte que Él no le llamaba a la muerte, sino que Él le llamaba a la gente que moría. Él le decía, ellos están durmiendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene tanto poder sobre la muerte que para Él levantar a una persona de entre los muertos es como nosotros ir y levantar a alguien que está ¿qué? Durmiendo. Para uno levantar a alguien que está durmiendo, tú no necesitas ningún poder supernatural. Tú lo levantas. Y Jesucristo es tan poderoso que a la muerte le llama sueño, porque Él puede levantar a quien Él quiera. Cristo trae esperanza en la muerte. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros, hermano? Cristo trae esperanza en la muerte. Aplicación número 1. Cristo puede traer vida al que está muerto espiritualmente. La Biblia dice que si nosotros no tenemos a Cristo, estamos muertos espiritual. El pecado trae muerte.
sí, es verdad. Escucha esta cita. Yo leí esto que me gustó mucho. Si tú estás aquí y tú no eres cristiano, y tú no has sido bautizado, tú estás muerto espiritual. Eso es lo que la Biblia dice. Escuchen esta cita. Es muy posible que uno manifieste la vida física y mental más vigorosa, mientras que al mismo tiempo estar muerto espiritual. Uno puede tener el vigoroso cuerpo de un atleta, otro la mente viva de un erudito y la personalidad vivaz de una estrella de cine, pero aún así sin Cristo esta persona está muerta. Me encanta esa cita. En otras palabras, en este mundo tú puedes tener el cuerpo más bonito, tú puedes ser la persona con la personalidad más vivaz, pero sin Cristo tú estás muerto espiritual. Pero ¿cuál es la buena noticia? Si Cristo pudo levantar a este muerto, si Él pudo levantar a Lázaro, Él puede traer vida a tu alma espiritual hoy en día. Ven a Él. Ven a Él, ven, arrepiéntete de tu pecado, bautízate y Él puede traer vida a tu alma. Tú estás muerto sin Él, pero la resurrección y la vida puede traer vida a tu alma espiritual. Hermano, última aplicación, no me quiero ir mucho, pero Cristo puede traer esperanza a la muerte física. Hermano, todos nosotros vamos a pasar por la tragedia de la muerte, al menos que estemos aquí cuando Jesucristo venga. La muerte es la tragedia más grande, porque no hay recuperación. Del cáncer no podemos recuperar, pero de la muerte, ¿cómo vamos a tener esperanza cuando enfrentemos ese titán que es la muerte? ¿Quién no puede dar esperanza cuando nuestro tiempo de llegar a la tumba llegue? El único que nos puede dar esperanza fue el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Déjenme preguntarle a ustedes que son cristianos. ¿Crees tú esto? Que si aún tú mueres, tú vas a tener vida. Hermano, nosotros, enfrente de la muerte, podemos decir la palabra de Pablo cuando él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros tenemos esa esperanza porque la resurrección y la vida resucitó a Lázaro aun cuando tenía 4 días de muerte. Visitante, ¿tú tienes esperanza? ¿Qué tú vas a hacer cuando tú te veas cara a cara contra la muerte? ¿Qué te va a dar a ti esperanza? Solamente la resurrección y la vida que es Jesús te puede dar. Ven a Él, entrégale tu vida a Él, arrepiéntete, bautízate y comienza una vida nueva con Él. Jesucristo es poderoso, Él es la resurrección y la vida y quiere traer vida a nuestra vida. Si te podemos ayudar en cualquier cosa, déjanos saber mientras cantamos la canción de invitación. Que Dios le bendiga, hermano. Amén.